Bueno, vamos a continuar entonces con el desarrollo de los temas y en este caso vamos a comenzar con el desarrollo de los resultados que sabemos que pueden ser positivos o de ganancias o resultados negativos o de pérdidas. Los resultados son un concepto contable que surge justamente cuando analizamos si el patrimonio neto ha variado en el ejercicio económico o no. Los resultados surgen cuando observamos cuál es el monto del patrimonio neto al finalizar el ejercicio o el cierre del ejercicio y lo comparamos con el patrimonio neto al inicio del ejercicio. Si observamos que el patrimonio neto final o al cierre del ejercicio es mayor que el patrimonio neto que había al inicio del ejercicio económico, vamos a decir que esa variación o esa diferencia que hay entre los patrimonios netos surge por la presencia de los resultados, porque han aparecido resultados. La empresa comienza a operar, realiza distintas operaciones comerciales: cobrar, comprar, pagar, depositar, fabricar, vender. Realiza entonces distintas operaciones y como resultado de esas operaciones que realiza con terceros aparecen los resultados. Si el patrimonio neto final es distinto del patrimonio neto al inicio, es porque se ha producido una variación en el patrimonio neto y esa variación la representan justamente o la explican los resultados. Han aparecido resultados, por eso hay una variación. Si el patrimonio neto final o al cierre del ejercicio es mayor que el patrimonio neto que había al inicio, se dice que el resultado es positivo. Y un resultado positivo siempre tiene la particularidad de que aumenta el patrimonio neto final o hace que el patrimonio neto final sea mayor que el inicial. Por el contrario, si nosotros observamos que el patrimonio neto final es menor que el patrimonio neto inicial, el resultado es negativo y ese resultado negativo tiene el efecto de hacer que el patrimonio neto disminuya, que haya una variación negativa en el patrimonio neto. Entonces vamos a tener que los resultados son la causa por la cual varía el patrimonio neto final, es decir, se produce una variación patrimonial. Y esos resultados aparecen cuando la empresa comienza a hacer operaciones con terceros y en esas operaciones aparecen ingresos o bien aparecen egresos, gastos, costos. Ahí entonces vamos a tener que esas operaciones que ha realizado la empresa con terceros han generado en el patrimonio neto una variación modificativa o cuantitativa, porque han causado una variación en el monto del patrimonio, lo han aumentado o lo han disminuido. Siempre que tengamos operaciones con terceros en los que aparezcan ingresos, egresos, costos y gastos, vamos a ver que el patrimonio neto va a cambiar su monto, va a aumentar o va a disminuir. Se va a producir una variación modificativa o cuantitativa en el patrimonio neto. Los resultados entonces son los que van a mostrar la situación económica de una empresa, si la empresa ha obtenido una ganancia, si ha obtenido una pérdida. Van a ser el objeto, digamos, de la actividad que realiza una empresa, porque la empresa busca obtener resultados, busca obtener ganancias fundamentalmente y que esas ganancias sean máximas. Ese es el objetivo de una empresa de tipo lucrativa. Entonces vamos a ver que en general los resultados se clasifican en dos grandes bloques: los denominados resultados ordinarios y los denominados resultados extraordinarios. Acá la palabra ordinario se toma en el siguiente sentido. Ordinario dentro de una empresa va a ser aquello que está relacionado con la actividad habitual que realiza la empresa. Con las actividades habituales se dice ordinarias
Es decir, las actividades que se dan siempre, las cotidianas, las diarias, con las actividades que hacen a lo que se dedica a la empresa. Y esas van a ser las actividades ordinarias. Tienen que ver con la actividad habitual o con las actividades habituales que desarrolla la empresa. Entonces vamos a ver que esos resultados se van a denominar resultados ordinarios. Esos resultados ordinarios pueden ser negativos o positivos, y siempre vamos a tener que separar entre unos y otros. No podemos poner todos los resultados juntos, sino que siempre vamos a separar los resultados ordinarios positivos, los vamos a separar de los resultados ordinarios negativos. Y siempre vamos a tener que, dentro de esos resultados, va a haber operaciones que tienen que ver con la actividad habitual, dijimos, del ente. Pero hay entes o empresas que realizan más de una actividad. Hay empresas que realizan varias actividades económicas o varias actividades con fines lucrativos. Es decir, por ejemplo, yo me dedico a producir, a vender un producto, pero también puede ser que junto con ese producto también preste servicios, o puede tratarse también de una empresa que es comercial, vende productos, industrial porque los fabrica a los productos. Puede ser también una empresa que se dedique a cuestiones financieras. La empresa fabrica, vende el producto y a su vez brinda opciones financieras para que sus clientes puedan pagar los productos. O bien la empresa también se dedica a actividades financieras, a realizar operaciones financieras en el mercado financiero, a brindar algún tipo de financiamiento. O la empresa también puede desarrollar una empresa o un negocio que tenga que ver con una tarjeta de crédito que utiliza la empresa. Por ejemplo, aquí en Córdoba, hace muchos años había una empresa comercial dedicada a la venta de indumentaria deportiva que se llamaba Salto 96. Esa empresa es la que con el tiempo va a crear una tarjeta de crédito para ofrecérsela a sus clientes para que puedan financiar las compras de los productos que ellos vendían, que era la indumentaria deportiva. Esa empresa, que se denominaba Salto 96, desarrolló su propia tarjeta de crédito que servía para hacer las compras en ese local, y después comenzó a usarse esa tarjeta no solamente ahí en el negocio de indumentaria deportiva, sino que después se empezó a usar en otros negocios de Córdoba capital. Se empezó a aceptar esa tarjeta, y esa tarjeta justamente es lo que es hoy la tarjeta naranja. La tarjeta naranja surgió de esta manera. Era un ex profesor de educación física que decide ponerse un negocio, es decir, un negocio de venta de indumentaria deportiva en la ciudad de Córdoba, en la zona céntrica, y a raíz de las ventas que fue haciendo en el negocio, que le fue muy bien con las ventas, decide también presentar alternativas de financiamiento a los clientes para que puedan comprar los productos del local y los productos que ellos fabricaban y vendían. Y entonces surge una opción de tarjeta de crédito, una tarjeta de crédito propia de la empresa, que después empieza a tener difusión en los comercios acá en Córdoba y que termina siendo la tarjeta naranja, que posteriormente este señor obviamente la vendió a la empresa, a una compañía internacional, a una compañía, un banco. La tarjeta naranja hoy por hoy es del Banco Galicia. Entonces vamos a ver que puede aparecer una empresa que comienza teniendo una actividad industrial porque fabrica un producto y lo vende, y después puede sumar de pronto una actividad que tiene que ver con lo financiero. Después también esta empresa puede sumar todo lo que tiene que ver con la exportación. Puede ser que esta empresa fabrique
un producto y lo venda y después la empresa acepte ser representante o ser el distribuidor de los productos de otra empresa, de otro país, por ejemplo. Entonces también está dedicándose a exportar un producto o bien a importar un producto de una empresa extranjera, a la vez que se dedica a producir y vender sus propios productos. Entonces puede ser que una empresa tenga más de una actividad. Puede ser que una empresa tenga una actividad principal y actividades secundarias, como por ejemplo el caso de un taller mecánico que se dedica a brindar el servicio de reparación de automotores, pero también se dedica a la venta de repuestos, de aceites, de lubricantes, de distintos productos que se utilizan en la reparación, por ejemplo, de automóviles. Hay muchos talleres mecánicos en Córdoba que hacen ese tipo de trabajo, o bien a la vez que prestan el servicio de reparación, pueden prestar un servicio de alineado o algún otro servicio que tenga que ver con aumentarle el rendimiento o el control del buen funcionamiento de los automotores, porque a lo mejor este taller mecánico tomó la representación o tomó la licencia de otra empresa que se dedica a hacer eso. Entonces vamos a ver que una empresa puede tener una actividad principal, pero también puede tener actividades secundarias. Entonces, cuando vamos a analizar los resultados, tenemos que separarlos en ordinarios y en extraordinarios. Vamos a separar los resultados en positivos y negativos porque no son lo mismo. Y también vamos a separar los resultados de la actividad principal, van a ir por un lado, y los resultados que provengan de las actividades secundarias de la empresa van a ir por otro lado. Es decir, los vamos a poner por separado, porque eso es lo que dicen las normas. Vamos a identificar, vamos a separar en resultados ordinarios y de los extraordinarios. Luego vamos a identificar bien, no es lo mismo un resultado positivo que uno negativo, son lo contrario. Y a su vez vamos a individualizar bien cuáles son los resultados que provienen de la actividad principal, la más importante para la empresa, lo vamos a distinguir de las actividades secundarias que también ésta realiza. Los resultados extraordinarios, que son el segundo gran bloque con el que tenemos que distribuir o separar, ordenar a los resultados extraordinarios tienen que ver con resultados atípicos, o sea, no son normales, no son los que siempre suceden, no son aquellos que tienen que ver con la actividad que nosotros hacemos, con la actividad habitual, son aquellos resultados atípicos y excepcionales. Es decir, cuando hablamos de excepcional quiere decir que no surgen siempre o que no siempre se producen, sino que se producen en determinadas circunstancias o por diversas situaciones que son incontrolables para la empresa. Por ejemplo, se quemó el depósito y se quemó toda la mercadería. Se inundó el depósito y se inundó toda la mercadería. Hubo un cortocircuito y se quemaron las computadoras. Por ejemplo, estábamos por pagar los sueldos y entraron y nos asaltaron. Son hechos incontrolables, es decir, hechos externos a la organización que hacen que ésta tenga un resultado ahí que puede ser una pérdida o una ganancia. Y son resultados atípicos, excepcionales, tienen que ver con factores externos o con terceros, con situaciones que no son controlables por la empresa. Son resultados de suceso infrecuente en el pasado. ¿Qué quiere decir eso? Que raramente han ocurrido en el pasado o que tal vez no ocurrieron nunca y que se espera que tengan un comportamiento similar para el futuro. Es decir, que se espera que en el futuro no sucedan frecuentemente. Se espera que sigan siendo atípicos, que se den como excepción a la regla. Entonces vamos a ver que estos resultados extraordinarios son definidos por las normas contables como aquellos resultados atípicos y excepcionales
de suceso infrecuente en el pasado y de comportamiento similar esperado para el futuro. Estos resultados extraordinarios pueden ser también positivos o negativos. Yo di recién ejemplos de resultados extraordinarios negativos, que yo pierda mercadería porque se me quemó o se me inundó el depósito, que pierda equipos de computación porque hubo un cortocircuito. Pero también hay resultados extraordinarios que son positivos, como el caso, por ejemplo, del sobrante de caja. Fui a contar el dinero en la caja y me encontré con más dinero del que tenía que tener o del que esperaba obtener. Y para mí eso es algo extraordinario, o sea, no es algo que se da todos los días, es algo que puede suceder, pero es algo infrecuente, no es típico, sino atípico. Y bueno, y de suceder nos beneficia porque fuimos a hacer la caja, a hacer el arqueo de caja que se llama, y nos encontramos con más dinero del que esperábamos encontrar. Fuimos a hacer el inventario y no sabemos bien por qué, ya después vamos a investigar, pero fuimos a hacer el inventario de mercadería y nos encontramos con un sobrante de mercadería. Bueno, eso es algo excepcional, no todos los días va a estar pasando eso, ni tiene que ver con lo habitual, es decir, son situaciones que se dan fortuitamente por algún otro agente que actúa ahí en el medio, por un tercero, por una situación contingente, algo incierto. Y bueno, y se generan estos resultados que también pueden ser positivos. Sobrante de caja, sobrante de mercaderías. También el hecho de que hayamos podido obtener un resultado positivo, por ejemplo, en la venta de un bien de uso, que esa sería la cuenta resultado de venta de bienes de uso. Yo compro los bienes de uso, como su nombre lo indica, para utilizarlos, para usarlos en la empresa, no los compro para venderlos. Los bienes de uso no están destinados a la venta, sino que están destinados al uso en la actividad principal y habitual que el ente realiza. No pienso en comprarlo para venderlos. Para eso están los bienes de cambio. Pero puede suceder de pronto que yo tengo un camión con el que hago el reparto de la mercadería y ahí llevo la mercadería al cliente del comprador, al domicilio del cliente. Y entonces ahí tengo ese camión que lo vengo usando, que ya está usado, y resulta que recibo una propuesta de alguien que me dice: te compro el camión, ¿me lo vendes al camión? A mí me hace falta un camión, no tengo plata para comprar un camión nuevo, véndeme el camión ese que tenés vos. Y se nos da la oportunidad y lo vendemos al camión, lo cambiamos por uno nuevo, vendemos nuestro camión usado a esta persona y nosotros compramos un camión nuevo porque necesitamos el camión ese rodado para poder hacer los fletes de las mercaderías al domicilio del cliente. Entonces vamos a ver que si vendemos ese camión y obtenemos un resultado positivo de esa venta, es decir, logramos venderlo a un precio mayor del valor que tiene el camión, sobre todo el valor contable que le hemos dado nosotros al camión, el valor con el que lo tenemos registrado contablemente a ese camión, si logramos venderlo por un precio mayor, vamos a tener un resultado de venta positivo. Y ese resultado de venta de ese bien de uso o ese resultado de venta de ese rodado va a ser un resultado extraordinario. Porque nosotros no tenemos un rodado o un bien de uso para venderlo. No forman parte de nuestros bienes de cambio. No nos dedicamos a vender rodados, no nos dedicamos a vender camiones, nos dedicamos a otra actividad. Hemos comprado el rodado como un bien de uso. Entonces lo que vamos a tener ahí es que hemos obtenido una ganancia por una operación que no es habitual, porque los bienes de uso no los compramos para venderlos, no están destinados a la venta, sino que surgió esa situación, lo pude vender, gané dinero con esa venta y es un resultado atípico, excepcional, no es algo tampoco que tenga que ver con
la actividad habitual que yo realizo. Yo me dedico a vender, supónganse, libros. No me dedico a vender camiones. Entonces no tiene que ver con la actividad habitual que yo hago. Entonces, esto es un resultado extraordinario, en ese caso sería positivo. También puede darse la otra situación, que yo venda el camión y el resultado de venta de ese rodado sea una pérdida, es decir, lo vendí, pero lo vendí a un precio menor que el valor, o un precio menor comparado con el valor contable de ese rodado, con el valor por el cual yo lo tengo registrado en mi contabilidad. También puede ser que ese resultado de venta sea una pérdida y sería un resultado extraordinario negativo. También, por ejemplo, en el caso de las acciones, yo puedo tener acciones, haber comprado acciones, se me da la posibilidad de vender esas acciones y bueno, logro vender esas acciones a un precio mayor del valor contable o el valor por el cual yo he registrado esas acciones en mi contabilidad, el valor que yo le he dado a esas acciones en mi contabilidad, logro venderlas por un mayor valor, entonces ahí tengo un resultado de venta de acciones positivo. Pero es algo extraordinario, porque esas acciones yo las tenía, no pensaba venderlas, las terminé vendiendo y me da un resultado ahí extraordinario, positivo, porque logras venderlas por un mayor valor. Entonces esas cuentas son las que representan resultados extraordinarios de tipo positivo. ¿Qué cuentas representan resultados extraordinarios negativos? Que haya un faltante en la caja, al revés. Que haga yo el arqueo de caja y me encuentro con menos dinero del que tenía que tener. Que haya un faltante de mercadería. Fui a hacer el inventario, fui a contar las mercaderías y me encontré con menos mercaderías. Se perdió, se extraviaron, las robaron, algo pasó. Pero me encuentro con un faltante de mercaderías. Es un resultado extraordinario, porque eso no tiene que suceder habitualmente. Y además me genera una pérdida. También otro ejemplo tenemos de cuentas que implican resultados extraordinarios negativos. Los deudores incobrables. Que aparezcan deudores incobrables, es decir, deudores que no me van a pagar más, deudores a los cuales no les voy a poder cobrar y nunca voy a poder recuperar lo que me deben. Que aparezcan deudores incobrables es un resultado extraordinario, debe ser un resultado extraordinario, porque si todos los años yo tengo deudores incobrables o tengo muchos deudores que me quedan debiendo y no les puedo cobrar, eso significa que estoy administrando muy mal las cuentas corrientes. ¿A quién le estoy dando cuenta? ¿Qué clientes estoy tomando en la empresa? Entonces eso significaría un error administrativo, que no estamos haciendo la administración eficiente de los clientes, de las cuentas corrientes de los clientes o de las cuentas a cobrar. Entonces los deudores incobrables también son resultados extraordinarios y son negativos porque no voy a lograr cobrar lo que me deben. Después tengo también como cuenta que puede aparecer ahí de negativo, dijimos, bueno, faltante mercaderías, que haya perdido yo mercaderías por un incendio, dijimos, por una inundación, bueno, que se me hayan roto mercaderías por un siniestro, por ejemplo, que también el automóvil, me roban el automóvil, me roban el camión con el que hago el reparto, me entraron a robar en la empresa, dice, perdí bienes, perdí dinero, me robaron herramientas, cosas cuando entraron a la empresa, entonces todo eso lo perdí, es un resultado extraordinario negativo, por ser un robo, un extravío, una sustracción de algún bien, de algún dinero de la empresa. Puede ser incluso que hasta un empleado me robe eso, bueno, también es un resultado extraordinario negativo, una pérdida. Y bueno, y ahí tendríamos los que más frecuentemente se presentan, serían las cuentas que pueden aparecer resultados extraordinarios. Puede pasar también que un empleado me haya hecho un juicio, vengo y pierdo el juicio
y me toca pagar las costas judiciales, los gastos, los honorarios de los abogados, pagarle la indemnización a la otra parte, porque siempre la parte que pierde en un juicio le tiene que pagar digamos, una indemnización y tiene que resarcir a la otra parte que ganó. Entonces eso es un resultado extraordinario, es decir, no es habitual que me estén haciendo juicios y que yo pierda una demanda. Tiene que ser algo extraordinario eso. Entonces, obviamente, esos resultados, esa indemnización, ese juicio que perdí, que tengo que pagarle al otro toda la indemnización y el resarcimiento, eso significa un resultado extraordinario negativo. Puede ser al revés también, que yo le haya hecho un juicio a un cliente, que yo le haya hecho un juicio a un proveedor, de pronto que yo haya tenido un juicio, una controversia con un empleado y vengo y lo gano yo al juicio y no lo gana el empleado. Es menos probable, pero puede pasar. Entonces ahí, al revés, va a ser la otra parte la que va a tener que pagarme a mí la indemnización, correr con todos los gastos del juicio, a mí no me va a tocar pagar nada. Entonces obviamente fue un resultado extraordinario porque me van a pagar a mí una indemnización, ahora la voy a cobrar yo a la indemnización y eso va a ser un resultado extraordinario positivo, ¿sí? Tenemos que esas son las cuentas más usuales que pueden aparecer de resultados extraordinarios, tanto positivos como negativos. Y otros elementos que aparecen fundamentales en los resultados, dijimos, en el caso de los resultados positivos aparecen ingresos, donde el principal ingreso es la venta. De la venta surge el principal ingreso o el principal dinero, entrada de dinero para la empresa. Es decir, que en el caso de los resultados positivos aparecen los ingresos ahí que generan los resultados positivos, principalmente el ingreso proveniente de las ventas, de los productos, de las mercaderías o de los servicios que presta la empresa. Y dentro de los resultados positivos, dijimos, aparecen los ingresos, los gastos y los costos, que son los que van a generar resultados negativos. Vamos a ver principalmente los gastos. ¿Qué gastos aparecen en una empresa? ¿Sí? Que generan resultados negativos, ¿no? Porque si estos gastos son muy elevados, van a hacer que la empresa tenga pérdida en vez de ganancia. De acuerdo a las normas contables, los gastos tienen que clasificarse según su función administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Tienen que clasificarse de acuerdo al área o a la función con la que estén relacionados, o al departamento o a la división de la empresa con la que estén relacionados. Por eso es que los gastos se van a clasificar en gastos de comercialización, gastos de administración y otros gastos. Los gastos de comercialización son aquellos gastos que tienen que ver con el área de comercialización. Es decir, tienen que ver con la venta y la distribución y la promoción de los productos o de los servicios que presta la empresa. Por eso aparecen como gastos de comercialización, gastos de publicidad y propaganda, sueldos de los vendedores, comisiones pagadas a los vendedores, premio, algún tipo de premio pagado a los vendedores o un viático pagado al vendedor. Aparece también gastos de combustibles, porque los combustibles tienen que ver con las ventas, es decir, con el camión, con salir a hacer las ventas, por ejemplo. Gastos de combustibles tienen que ver con las ventas. Los descuentos perdidos, los descuentos que le hemos hecho a los clientes, ¿ven? Los descuentos perdidos tienen que ver justamente con la comercialización, con la venta del producto. Después tenemos también todo lo que es alguna promoción o algo en lo que hemos gastado, o sea, tiene que ver con la parte de comercialización, los combustibles, los fletes, por ejemplo, fletes que hemos hecho nosotros a los clientes,
que no han ido por nuestra cuenta, que hemos tenido que afrontarlos nosotros. Es decir, fletes que le dijimos al cliente, bueno, mira, compra y nosotros te llevamos la mercadería y el flete es sin costo. Entonces ahí lo tiene que absorber a ese gasto la empresa. Entonces esos fletes de mercaderías al domicilio de los clientes también es un gasto de comercialización. También los impuestos relacionados con las ventas, como es el caso del impuesto a los ingresos brutos, el impuesto al valor agregado, la tasa de comercio o industria que cobra la municipalidad, el impuesto a los ingresos brutos lo cobra la provincia de Córdoba y el impuesto a las ganancias lo cobra y el IVA lo cobra la nación. Entonces ahí, puede haber ahí estos impuestos, o por ejemplo si nosotros vendemos al exterior, tenemos que pagar impuestos aduaneros, por ejemplo, para poder hacer que los productos salgan al exterior y venderlo a otro país, tenemos que pagar los impuestos aduaneros. Eso tiene que ver con la comercialización. También hay veces que tenemos que pagar algún tipo de impuesto interno, o sea, dentro de la Argentina, relacionado con la venta. Cuando vamos a hacer la venta de nuestros productos o la distribución de nuestros productos, nos hacen pagar esos impuestos. Entonces, esos están relacionados con la venta, son gastos de comercialización. También, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la publicidad, con la promoción, si lo de las redes sociales, por ejemplo, si tengo un community manager, bueno, le tengo que pagar el sueldo. Si tengo una persona que me hace el diseño gráfico de todas las cosas de todo lo publicitario, folletos y demás que yo tengo a nivel publicitario, tengo un diseñador gráfico, le tengo que pagar el sueldo, tengo que pagar los trabajos a esta persona, los trabajos que hace. Si tengo un community manager o tengo una persona que hace las ventas a través del sitio web, bueno, tengo que pagar el sueldo de todas esas personas que están afectadas a la venta. Después tenemos los gastos de administración, que son los gastos que realiza la empresa, pero que están relacionados con el departamento, con el área o la división de administración, que generalmente esa área de administración maneja todo lo que es compras, maneja cuestiones que tienen que ver con la contable, con lo contable, con lo financiero, con la tesorería, entonces, o con lo que es otras áreas que son, digamos, generales de la empresa. Entonces, en este caso, vamos a tener que estos gastos de administración se van a separar de los gastos de comercialización, y las cuentas que vamos a tener de pronto que se reflejan gasto de administración es servicios perdidos o gasto de energía eléctrica, gastos de comunicaciones o gastos por servicios de internet. Vamos a tener gastos de agua corriente, por ejemplo, o vamos a tener también gastos de telefonía o gastos de comunicaciones, gastos de movilidad, por ejemplo, taxis, cosas que hemos gastado para hacer alguna gestión ahí en la empresa. Después tasas judiciales, timbrados que uno paga, trámites que uno paga en la administración pública, por ejemplo, o en los distintos organismos cuando vamos a hacer un trámite que se necesita para la empresa. Ahí van los sueldos del personal de la administración. Ahí van las depreciaciones de los bienes de uso, que dijimos que los bienes de uso pierden valor, entonces se genera ahí una pérdida porque los bienes de uso pierden valor por el uso y por el transcurso del tiempo. Las amortizaciones de los activos intangibles también, que dijimos que hay que gastar para poder desarrollar una marca o una patente, para poder tener un activo intangible. Bueno, y esos gastos también dijimos hay que ver, porque también nos están generando una salida de dinero, nos están generando un egreso. También, por ejemplo, gastos generales, gastos de papelería,
otro gasto que puede aparecer ahí en el medio, útiles escolares, queremos comprar gastos de artículos o por artículos de limpieza. Todos esos forman parte de gastos administrativos. Pagar el sueldo los honorarios, por ejemplo, de un abogado, de un escribano. Pagarle obviamente los honorarios a un contador que nos lleve la contabilidad. Bueno, esos son gastos que tienen que ver con la administración. Bueno, todos esos otros gastos, bueno, comprar tóner, comprar comprar insumos para trabajar en la oficina, todo lo que es energía, agua, teléfono, gas, todos esos servicios son gastos de administración. Y después aparecen otros gastos que van a ser gastos que no son del área administrativa o no tienen que ver con la administración de la empresa o con el área contable de la empresa, ni tampoco tienen que ver con el área de comercialización. O sea, no tienen que ver con la venta, la distribución, la promoción de los productos, sino que son gastos que aparecen, que son gastos que se llaman operativos, porque aparecen en las distintas operaciones que hacemos en la empresa cotidianamente, pero que no podemos considerarlo ni gasto de comercialización ni gasto de administración. Son gastos que por sus características no pueden ser considerados gastos de administración ni gastos de comercialización, por eso los pongo acá en otros gastos. Por ejemplo, amortizaciones de activos especiales, por ejemplo. También tenemos ahí los gastos bancarios, por ejemplo. No tiene nada que ver con la comercialización ni nada que ver con la administración. Gastos bancarios. Algún otro tipo de gasto que no sea ni comercialización, dijimos, ni de administración. Ahí, por ejemplo, vamos a ver que puede aparecer ahí algún tipo de alquiler, a lo mejor algún seguro especial, porque los alquileres y los seguros se los considera como gastos de administración, alquileres perdidos, seguros perdidos. Bueno, entonces ahí podemos tener en otros gastos algún tipo de alquiler o algo de un producto o de algún bien o algo de la empresa, ¿no? Como otros gastos, no es ni de administración, no tiene nada que ver con la parte de administración, ni tiene nada que ver con la parte de comercialización. Entonces tenemos la clasificación ahí de los gastos: comercialización, administración u otros gastos. Pero aparte de estos gastos, ¿sí? Vamos a ver que aparecen otros resultados que son los llamados por la contabilidad los resultados financieros y por tenencia, que es un rubro que aparece siempre, se llama así, resultados financieros y por tenencia, y que siempre tenemos que separarlos en generados por activos y en generados por pasivos, que ya lo vamos a ir viendo después cuando veamos el estado del resultado, sobre todo el año que viene, en sexto. Ahora este año lo único que vamos a ver que esos resultados financieros y por tenencia pueden ser generados por un activo que tenga la empresa o por un pasivo, y lo que vamos a ver este año es que los resultados financieros en una empresa siempre hacen referencia a resultados tanto positivos como negativos que surgen de prestar dinero, ¿sí? O bien de pedir dinero prestado a un tercero. Surgen de darle financiación a un tercero, darle la posibilidad de que nos paguen cuotas a un tercero, o bien cuando a nosotros nos dan financiación y nos dan la posibilidad de pagar en cuotas. Cuando yo presto dinero, le cobro un interés al tercero y ahí voy a tener entonces intereses ganados. Y cuando otro me da a mí financiación, o el otro me presta dinero, o el otro me da la posibilidad de pagar en cuotas, el otro me cobra a mí un interés, me cobra un recargo porque me está esperando hasta que yo le pague.
Entonces ahí al revés va a ser intereses perdidos. Por ejemplo, en el caso del banco, que es un tercero con el que yo contrato normalmente, y tengo negocios ahí, tengo operaciones, el banco me va a cobrar intereses, normalmente me cobra gastos también bancarios, me puede llegar digamos, a cobrar también algún tipo de comisión por algún servicio que me prestó el banco. Y bueno, y ahí entonces eso genera resultados financieros que pueden ser positivos o negativos. Si yo le presto dinero a un tercero y le cobro un interés, ahí tengo la cuenta intereses ganados, que es una cuenta de ganancias, una cuenta de resultado positivo. Ahí tengo un resultado positivo, un resultado financiero positivo. Si a mí me prestan dinero, me van a cobrar un interés, o sea, me va a tocar a mí pagar un interés. Entonces voy a tener la cuenta de intereses perdidos y ahí se va a tratar de un resultado negativo para mí, un resultado financiero negativo. Por el contrario, ¿qué son los resultados por tenencia? No tienen que ver con pedir prestado o dar un préstamo a alguien o prestar dinero. No tienen que ver con fondos, porque siempre lo financiero tiene que ver con fondos y tiene que ver siempre con darle un financiamiento a otro, prestarle dinero, o bien al revés, pedir un financiamiento y pedir prestado. Los resultados por tenencia tienen que ver con activos. Yo, por el hecho de tener ciertos activos en la empresa, voy a obtener resultados que pueden ser positivos o negativos. Por el hecho de tener ciertos activos que tienen ciertas características, se pueden generar estos resultados por tenencia. Generalmente, vamos a tener que se originan resultados por tenencia cuando se trata de activos o de bienes, específicamente de bienes que la empresa posee, que se comercializan en mercados que se manejan por oferta y demanda. Como esos bienes se comercializan o se negocian o se intercambian en mercados que se manejan por oferta y por demanda, voy a tener que esos bienes van a generar resultados por tenencia, porque el hecho de que esos bienes se comercialicen en un mercado que se maneja de esta manera, es decir, en un mercado transparente, en un mercado de competencia perfecta que se maneja por oferta y demanda y el precio se fija cuando el mercado llega al equilibrio, cuando tenemos bienes de ese tipo, van a aparecer estos resultados por tenencia. Es el caso concreto, por ejemplo, de la moneda extranjera, que se comercializa en el mercado de divisas y se comercializa en ese mercado con el tipo de cambio, que es el precio de las divisas o de la moneda extranjera, y la gente va ofertando, va demandando, se ponen de acuerdo en el precio, entonces el precio, es decir, el tipo de cambio de la moneda extranjera va cambiando porque la gente va mostrando más interés, menos interés, aumenta la oferta, aumenta la demanda, entonces eso hace que el precio se vaya modificando porque se trata de mercados de competencia perfecta. Esto ya lo van a ver ustedes en economía, cuál es el comportamiento de un mercado de competencia perfecta. Entonces, en un mercado de competencia perfecta, las personas se ponen de acuerdo, hay muchas personas que demandan el bien, muchas personas que lo venden al bien y que lo ofrecen, se ponen de acuerdo en el bien, como el bien es el mismo, es un producto homogéneo, es decir, acá en el caso de la moneda extranjera, el dólar es el dólar y los compradores y los vendedores tenemos dólares, digamos, es un producto que ya está, que no tiene ninguna característica particular, sino que es un producto homogéneo, se dice, no tiene ninguna característica distintiva, nadie tiene un producto diferente, es el mismo producto para todos los que lo ofrecen. Entonces vamos a ver que ese es un mercado de competencia perfecta, además porque en los mercados de competencia perfecta el precio siempre se anuncia, el precio es conocido,
tanto por los demandantes como por los oferentes, tanto por los compradores como por los vendedores, como es el caso del mercado de divisas, que todo el mundo conoce el tipo de cambio porque los bancos lo van anunciando. El Banco Central anuncia cuál es el valor tipo del cambio, el Banco Nación, todos los bancos públicos, todos los bancos privados, todo el mundo conoce cuál es la cotización del dólar, del euro, de todas las monedas. Entonces acá vamos a ver que es un mercado que se maneja de esta manera, entonces tiene un precio muy cambiante, un precio muy volátil. La cotización del dólar, del euro cambia varias veces en el día. Entonces vamos a ver que en ese tipo de bienes o de activos van a aparecer resultados por tenencia, por el solo hecho de tenerla yo a la moneda, voy, me fijo y ha cambiado el valor en el mercado de la moneda. Yo no hice nada, no vendí, no hice ninguna operación con la moneda, pero por el solo hecho de tenerla y porque esa moneda cotiza en un mercado en donde se maneja todo por oferta y demanda y es un mercado muy volátil y los precios van cambiando, vamos a tener esta situación de que se generan resultados positivos o negativos. Se van a generar resultados positivos cuando la moneda aumente su valor y se van a generar resultados negativos cuando la moneda disminuya su valor en el mercado de divisas. Es decir, yo no hago nada con la moneda, lo compré a los dólares y los tengo. Y ahí los tengo guardados y veo qué pasa con el precio del dólar. Entonces, va a haber momentos en que va a aumentar el precio del dólar, momentos que va a disminuir, que si yo vendo, bueno, va a haber momentos que voy a vender con una ganancia y si vendo mal, en un momento que el precio está en baja, voy a vender con pérdida. Entonces se originan resultados por tenencia. Eso pasa con la moneda extranjera, pasa con los títulos públicos que cotizan en el mercado de valores, que también es un mercado de competencia perfecta, donde tenemos que los títulos también cambia mucho el precio, oscila mucho el precio, son mercados volátiles, es decir, los precios van cambiando en el mismo día varias veces. Lo mismo sucede con las acciones, con los bonos, con todo lo que es títulos emitidos por el Estado, es decir, títulos públicos, o títulos emitidos por empresas, que serían títulos privados. Lo mismo sucede con el mercado, por ejemplo, de los cereales, que se toma un precio internacional de la tonelada de soja, de trigo, de maíz. Se negocia, es un mercado, el mercado de cereales es un mercado de competencia perfecta también, van oscilando los precios de un día para el otro, en el mismo día. El mercado también de los metales preciosos, por ejemplo, oro, plata, también es un mercado que es de competencia perfecta y se va fijando el precio de esa manera, es decir, también por oferta y demanda. El mercado los mercados de Liniers, que es el famoso mercado donde se comercializa todo lo que es cereales, se comercializa el ganado, o sea, el kilo de carne, la tonelada de carne está establecido, el precio es conocido por todos los productores, por los compradores, por los vendedores. Esos precios van cambiando porque se negocian en un mercado de oferta y demanda, en un mercado de competencia perfecta. Entonces, yo a lo mejor cuando voy a vender la carne, o cuando voy a vender el cereal, o cuando voy a vender esto, puede ser que el precio haya bajado, haya subido, me puedo beneficiar de pronto con la venta o no, y por el solo hecho ya de tener esos activos, yo ya estoy teniendo una diferencia, porque esos activos cambian de valor todos los días y a veces varias veces en un mismo día, porque son mercados volátiles porque se manejan por oferta y demanda. Ejemplos de cuentas que representan resultados por tenencia es la cuenta diferencia de cambio, que se da en la moneda extranjera, diferencia de cotización, que se da con las acciones o con los títulos o los bonos. Esos son las cuentas que reflejan, por ejemplo, estos resultados por tenencia, y también otros rubros del activo u otro tipo de bienes que pueden generar un resultado por tenencia son los bienes de uso. Cuando yo le hago una evaluación técnica a un bien de uso o una revaluación técnica para ver qué valor tiene el bien después de que le he dado uso y por el transcurso del tiempo,
Cuando yo hago la evaluación técnica y se contrata un técnico para que me diga cuál es el valor del bien de uso, me puedo encontrar con que la evaluación puede ser mayor de lo que yo esperaba o puede ser menor del valor que yo esperaba o del valor al cual yo tenía contablemente registrado a ese bien de uso. Entonces los bienes de uso también pueden ser los que originen un resultado por tenencia, o bien vamos a ver que en el caso de la moneda extranjera, los títulos y demás, van a tener la aparición de esos resultados por tenencia, que dijimos va a ser la cuenta de diferencia de cambio, diferencia de cotización, o digamos, eso sería porque hay una diferencia siempre entre el valor contable al que yo tengo esos bienes y el valor de mercado. Y en el caso de un bien de uso puede ser la diferencia entre el valor técnico que se le determina a ese bien de uso, que lo determina un especialista, un técnico, y el valor al cual yo tengo registrado ese bien de uso en mi contabilidad. Ahí puede producirse entonces esas diferencias que originen un resultado por tenencia, y se llama justamente resultado por tenencia porque por el solo hecho de tenerlo, de haberlo comprado al bien y de tener ese activo y de que ese activo permanezca en mi patrimonio, ya por el solo hecho nomás de tenerlo a mí se me están originando resultados. Porque estos bienes se comercializan en mercados transparentes, donde estos bienes son fácilmente intercambiables, es decir, no hay un bien que sea distinto, ni que esté diferenciado, son dos bienes homogéneos, entonces se trata del mismo tipo de bienes, hay muchos oferentes, muchos vendedores, muchos demandantes, muchos compradores de ese producto y hacen que el precio vaya entonces tomándose, se fija un precio en el mercado y ese precio que se fija en el mercado es un dato que van a tomar todos, los oferentes y los demandantes, y todo el mundo va a realizar operaciones, es decir, va a comprar y va a vender a ese precio. Eso sucede en ese tipo de mercados. Bueno, hasta aquí hemos llegado entonces con lo que es los resultados, ¿sí? Cómo se clasifican en ordinarios y extraordinarios. Dijimos, hay que separar resultados positivos de negativos, hay que separar los resultados de la actividad principal de los de las actividades secundarias, hay que distinguir bien los gastos, que son los que originan resultados negativos. Los gastos se clasifican por función administrativa en gastos de comercialización, administración y otros gastos, y puede existir otro tipo de resultados, que son los que se denominan resultados financieros y por tenencia, que se originan por diversos motivos. Los resultados financieros por pedir prestado dinero o por prestar dinero. Y los resultados por tenencia se originan por tener ciertos bienes, por la tenencia de ciertos bienes o activos que se comercializan en mercados que tienen estas características, y por ello es que se originan siempre resultados que pueden ser positivos o negativos. Los resultados financieros también pueden ser positivos y negativos, al igual que los resultados por tenencia. Bien, en otro vídeo voy a aclarar algunas cuestiones que aparecen en la guía de contenidos teóricos y prácticos de sistemas. Voy a aclarar ahí unas cuentas y algunas particularidades de ciertas cuentas que están detalladas ahí en la guía, que no están aquí en la presentación, y eso lo voy a hacer en el siguiente vídeo, y voy a hacer una aclaración que la había hecho en clase, pero la voy a volver a repetir en relación a la clasificación de la empresa que yo les había solicitado en la consigna número 1, en la actividad número 1 del trabajo práctico número 1.